Hola chicos, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Hoy les voy a compartir un poquito acerca de lo que ha sido un tanto la historia del deporte pues a nivel colombiano, ¿sí? Voy a tomar muchos de los aspectos que ya hemos relacionado a lo largo también de nuestra asignatura, ¿no? Para ir culminando y haciendo cierre un poco a la historia de la cultura física y el deporte a nivel general. Entonces, sabemos que muchos de los datos están dados por la arqueología, lo que se ha investigado a nivel icónico, ¿cierto? La iconografía, los relatos de los autores, por ejemplo, uno de los más mencionados es la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? En los cuales obviamente pues inician con estos aspectos de los combates físicos, la danza acrobática, ¿cierto? Las aventuras eróticas, la capacidad para sobrevivir de los héroes, ¿cierto? Y todo dignificado pues también de una u otra forma a través de la historia del hombre, ¿cierto? Y su evolución. Uno de los postulados más representativos con respecto a la denominación del deporte y lo que contiene y de dónde se deriva, pues es el de Goodman, el cual nos indica pues que viene de obviamente de todo el componente de juego, ¿cierto? En el cual pues está clasificado y lo clasifica por un juego espontáneo y un juego organizado. Esto, de una u otra forma, nos permite ver que existen juegos que no son competitivos y juegos competitivos, ¿cierto? A lo que denominaríamos concursos, de los cuales salen unos concursos intelectuales y unos físicos, ¿cierto? Que llamaríamos ya deportes. Es una, digamos que una clasificación con respecto al surgimiento del deporte, ¿no? Arraigado desde, obviamente, toda la epistemología del juego. Otra de las teorías es la de Kaspersen, en el 85, que nos dice que el deporte está fortalecido bajo unas características específicas en función de lo que se practica, ¿no? Entonces tenemos por un lado la actividad física, por otro el ejercicio y por uno, y digamos que dentro de ellos, uno que tiene que ver con la forma física, ¿sí? Que está dado más como hacia la salud, las condiciones naturales de la persona. Shepard no se queda atrás y en el 89 dice, el deporte es aún más complejo, ¿no? Un primero que se caracteriza por todo el componente de la competencia, ¿cierto? Ejercicio, deporte. Otro por el estado físico, la fuerza, la resistencia, ¿cierto? A lo que él denominaría ejercicio en sentido crítico. Otro, unos espacios obviamente de libre albedrío que estaría dado por la satisfacción, ¿sí? A lo que nosotros denominamos pues recreación activa. Y otro, por unos espacios también que de una u otra forma definen, ¿cierto? La personalidad pues del deportista o de las personas que lo practican, que son esos pasatiempos activos. Por ejemplo, los hobbies. Existen diferentes tipos de deportes, ¿no? Los que encontraríamos como esos deportes formales y los que tienen cierta denominación semi-informales, ¿no? Que tienen unas reglamentaciones específicas, unas normas y que se rigen bajo unos estamentos. Cajigal en el 75, ¿cierto? Un poco antes que Shepard, dice que, pues denomina que este origen con respecto al deporte mismo es la práctica, ¿no? Entonces, el deporte como práctica o como praxis y el deporte como espectáculo, ¿cierto? Y todo, obviamente, lo que desprende desde allí. Aquí les hago énfasis en las características del deporte moderno, en el cual, pues, se denominan específicamente para contrarrestar un poco el deporte que fue en la antigüedad, ¿cierto? Y obviamente todas estas épocas que vimos. Y obviamente las que difieren un tanto en lo que vivimos actualmente, ¿no? El secularismo, la igualdad de oportunidades para competir en las condiciones de la competencia, la especialización de roles, ¿cierto? Entonces no solo encontramos el deportista y su entrenador, sino que todos los agentes que comprometen pues el deporte mismo. La racionalización
la organización burocrática, la cuantificación y la búsqueda del récord. Y entonces todo lo que desprende en infinidad también, digamos que de los tipos de deporte, de la clasificación, ¿cierto? A nivel pues ya interno de ese mismo deporte, cómo estamos organizados a nivel también nacional, ¿cierto? Y a nivel internacional con respecto, obviamente, a las federaciones, a los comités olímpicos, ¿cierto? Nacionales e internacional. Y específicamente, pues, como también, ¿cierto? Eso permea a nivel global, ¿sí? Todas unas dinámicas. Bueno, esto quería presentarlos más como el componente de que somos una red de sistemas, ¿cierto? Es decir, cada uno de nosotros estamos incluidos en un sistema, ¿cierto? A nivel individual y que obviamente compromete bajo unos factores específicos, un microsistema, un mesosistema, un exosistema y un macrosistema, en los cuales el deporte pues es bastante transaccional, ¿cierto? Específicamente pasando de lo individual hasta, ¿cierto? Esos macrosistemas, porque de una u otra forma esto define a nosotros como cierto núcleo. Sin embargo, pues eso transciende, ¿sí? A, pues obviamente, el mundo, la globalización, como de una u otra forma, pues nosotros estamos comprometidos con el deporte específicamente y obviamente cómo traza el impacto, ¿cierto? Y pues eso también lo logramos ver a lo largo de estas clases. Entonces quiero que tengan en cuenta que uno de los factores que inciden es el proceso de globalización, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la importancia que se le daban en cada uno de los países para empezar a mejorar, ¿cierto? Unas sí, oportunidades con respecto a pertenecer a ese mundo del deporte, ¿cierto? A esa globalización del deporte también. Entonces, la globalización no es un proceso nuevo, no es un producto que se hable del siglo XX, ¿cierto? Sino que el hombre, desde que contó con los instrumentos básicos para empezar a movilizarse con cierta flexibilidad, pensó en conquistar el mundo, en globalizarse, ¿sí? Algo así como pasó con los viajes de Marco Polo, bueno, al igual que los de Colón, y esto tuvieron pues obviamente unos propósitos de expandir las economías de sus reinos. Teniendo esto como ejemplo, pasa, ¿cierto?, con el fenómeno del deporte, ¿sí? Entonces, este proceso de globalización lo debemos empezar a radicalizar, es decir, a generar como esa génesis con respecto a lo que es el deporte hoy en nuestra nación, ¿cierto? Y esto pues nos va a llevar a pensar en algunos paradigmas, ¿sí? Como hemos heredado a lo largo de los años y de la evolución del hombre y del mundo, ¿cierto? Las diferentes culturas y que están arraigadas pues obviamente en nuestra cotidianidad, ¿sí? Lo que vivimos realmente hoy en día pues a nivel Colombia. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio social en la marcha hacia la consecución de nuevas metas, ¿cierto? Brindando igualdad de oportunidades en la accesibilidad y la calidad de los servicios deportivos. Entonces, miren que dentro de esta finalidad, ¿sí?, con respecto a este curso de Historia de la Cultura Física del Deporte, empezamos a tener esa visión, ¿cierto?, más global, ¿cierto?, más general con respecto al deporte, ¿sí? Entonces, ya no vemos el deporte como aquel, digamos, fútbol, ¿cierto?, el baloncesto, el voleibol, ¿sí?, el taekwondo, sino que empezamos a extendernos hacia otros sectores en los cuales estamos relacionados y hablamos de deporte. Entonces es un concepto integral que reúne además la educación física, el ocio, la recreación y el tiempo libre, ¿sí? Entonces miren que abre un tanto más la disposición pedagógica, la disposición política de derechos humanos, la disposición a nivel salud, ¿cierto? Educación, específicamente.
Entonces, ¿cómo producir bienes y servicios deportivos que conduzcan al aseguramiento de la calidad de vida sin afectar a las generaciones venideras? Entonces, hablamos de sostenibilidad. Y entonces todo el producto y servicio que yo puedo brindar a través del deporte. ¿Sí? Y de aquí, pues, las escuelas deportivas, los clubes, las federaciones, y de ahí hasta lo más grande y lo más globalizado que tenemos, que son los eventos, pues, deportivos de gran magnitud, ¿cierto? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Entonces, como desde el punto de vista político, también hacemos flexibles a nuestras instituciones cuando estamos tocados por cambios de orden mundial que nos obligan a nuevas y rápidas adaptaciones. Entonces, esto es para que nosotros empecemos a generar ciertas reflexiones. Gracias y a través de ciertos acuerdos a lo largo de los años de los diferentes países, ¿cierto? Que de una u otra forma generan una trazabilidad, un mismo camino, ¿cierto? Pues obviamente implementamos en nuestra nación algunos aspectos más, obviamente, del compromiso que tiene que ver con los diferentes ministerios a nivel nación, ¿cierto? A nivel nacional. Entonces aquí hay algunos acuerdos, ¿cierto? Que se generaron a nivel mundial y que nosotros estamos adscritos como Colombia, ¿cierto? Y que obviamente cambia un tanto la disposición del deporte para involucrarlo, pues obviamente a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, participamos en comercialización de jugadores de América Latina hacia todos los rincones, ¿cierto?, del mundo. Entonces, hay dos asuntos que confrontan el desarrollo de nuestro sector deportivo. Uno, que tiene que ver, pues, con la inequidad en el desarrollo deportivo de los países y de la accesibilidad social, ¿sí? Entonces, miren qué hacemos de ver un tanto ese componente social. Y dos, todo el componente de desarrollo de tecnologías que van a permitir un mayor desempeño deportivo, nuevas estrategias de medición de los resultados deportivos, ¿cierto? Y de la gestión de las organizaciones. Esto para un tema más de consumismo, bueno, de consumismo, por decirlo así, de bienes y servicios, ¿no? Entonces, a nivel internacional, pues hay varios aspectos que de una u otra forma definen, ¿sí?, y concretan, ¿sí?, la importancia de trabajar el deporte desde todos los contextos, ¿no?, recreativos, sociales, educativos, pedagógicos, desde la salud, ¿sí?, y se imparten dentro de nuestro contexto a nivel nacional, ¿sí? Bueno, no quiero que nos detengamos acá. En Colombia tenemos una historia deportiva joven, es decir, ¿cierto?, en relación obviamente a todo este contexto mundial. Y entonces es hasta mediados de los años 30 que su práctica era casi de uso exclusivo. Se han venido obviamente formulando leyes que están encaminadas al fomento de la educación física, la recreación y el deporte, las cuales han tratado de dar respuesta a todas las demandas del sector. Sin embargo, pues digamos que lo que ha transcurrido más de un siglo desde la primera normatividad del deporte y la estructura sobre la cual pues digamos que se ha cimentado, podemos afirmar que esta pues obviamente no ha tenido variaciones considerables que apunten a su desarrollo, ¿cierto? Entonces por eso nos hemos visto un tanto estancados, ¿cierto? Un poquito como limitados con respecto, obviamente, pues al desarrollo y a la evolución, ¿no?, del deporte mismo. Entonces, en el entorno colombiano, se acepta el hecho de que en las economías más desarrolladas el sector de la producción es ampliamente superado en número de empleos generados también, ¿cierto?, por el sector de servicios. Es algo que no es inherente, ¿cierto?, al deporte mismo. Entonces, en este sentido, podemos presentar al deporte como esa actividad de múltiples manifestaciones, ¿cierto?, de múltiples redes y de sistemas, como se los dije ahí desde la teoría de Bronfenbrenner, esos circulitos que vieron anteriormente.
Entonces, a través de diferentes escenarios como el fútbol, el béisbol, ¿cierto? Estas situaciones deportivas, también tiene diferentes fines, como el educativo, el recreativo, competitivo, económico, ¿cierto? Y obviamente esto a través de diferentes vías de acceso. José María Cajigal, bueno, establece una clasificación dicotómica, entonces hablamos de deporte práctica, ¿cierto? Y deporte espectáculo. Thomas en el 87 presenta un esquema que obviamente habla de un filtro de carácter institucional y propone 6 grandes grupos de distribución de esa práctica. Uno que es el deporte salvaje o actividad no relegada en el marco natural, ¿cierto? Como ese deporte que de pronto no está tan formalizado, sin embargo, genera grandes expectativas y obviamente está asociado muchísimo al turismo. El deporte corporal como manifestación estética, ¿cierto? Ustedes saben que algunos de nosotros realizamos una serie de ejercicios, ¿cierto? Una serie de deportes clasificados obviamente también desde la semi-informalidad o informalidad y que obviamente está relacionado con esta manifestación estética. El deporte de masas, federaciones, relación social, ¿cierto? El deporte de ocio institucionalizado, ¿cierto? Ese ocio activo, que hay reglas, hay reglamentación con respecto a este tipo de deportes. El deporte educativo y el deporte como servicio público. Entonces, de aquí nosotros empezamos a identificar que estamos organizados con respecto al surgimiento de los diferentes deportes y las diferentes disciplinas deportivas y que se practican a nivel colombiano. Entonces, ante este abanico de manifestaciones, las tareas que incumben a los dirigentes deportivos son dispares, ¿sí? A unos los atañe una función de prestigio, de protagonismo político y a otros corresponde una tarea educativa de organización y desarrollo social. Entonces, miren que empezamos a identificar que hay varias dificultades, ¿sí? Una de esas que pues digamos que hasta ahorita se está manejando toda esta reorganización es con respecto a que nosotros hacíamos parte del Ministerio de Cultura y ahora hace 3 años, 4 años, pues ahora tenemos nuestro Ministerio del Deporte. Entonces, estas estrategias de intervención en nuestro quehacer, ¿sí? Es motivo de reflexión. ¿Sí? En el caso del deporte colombiano se hace necesario considerar una estructura del sistema deportivo, ¿sí? Que obviamente pues ya ha cambiado. Entonces aquí vamos a encontrar una serie de organismos y de tipo de empresas que de una u otra forma han estado durante años, ¿cierto? Regulando, promocionando, haciendo seguimiento pues al deporte a nivel nacional. Entre esos Coldeportes, que pues ahorita no existe Coldeporte, sino hablamos ya de la manifestación de nuestro Ministerio del Deporte. Sin embargo, durante años fue el ente rector de promoción del deporte nacional, ¿sí? ¿Qué servicio prestaba? Organización, legislación, confinanciación y deportiva. Era pública, ¿cierto? Era una entidad social. Tenía una periodicidad de la actividad de forma continua, ¿sí? Y obviamente estaba a través de los mercados nacionales e internacionales. De ahí en adelante, pues entran los entes deportivos departamentales, los entes deportivos municipales, ¿sí? Y algo muy importante que también nos rige hoy en día es el Comité Olímpico Colombiano, ¿no? Que es el que impulsa pues todo el movimiento olímpico, que tiene como función la organización, la legislación, la confinanciación, competencia deportiva, ¿cierto? Es una entidad de orden mixto, muchos componentes pues habrán sido públicos, otros de forma privada, ¿cierto? Es una entidad mixta, ¿sí? Trabaja de forma cíclica, ¿no? Ustedes saben que pues obviamente pues depende muchísimo del movimiento olímpico y trabaja pues a nivel nacional e internacional. Entonces ahí pues ya hablamos de lo más específico que son las federaciones deportivas, las ligas deportivas y los clubes deportivos, ¿cierto?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, algunas tendrán algunas incidencias o características de orden mixto, público y privado, pero los clubes deportivos sí son de orden privado, ¿cierto? Pues entre cíclico y continuo. Y pues todo depende también, digamos que de su funcionalidad nacional e internacional, nacional departamental e internacional y nacional e internacional. ¿Listo? Bueno. Ya. Entonces, en la Corte Constitucional de 1991, miren que no hablamos ya de 1930, como anteriormente les había mencionado, sino que obviamente nos arraigamos a un punto bastante importante para nivel Colombia, fue la última edición, pues obviamente, de la Constitución Política, ¿cierto? En 1991, que nos indica, obviamente, y que nos rige actualmente. Entonces, le da al deporte, pues, y a la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, un estatus social significativo. Sí, hace parte de las áreas más importantes a nivel de derechos humanos, ¿cierto? Y a nivel, obviamente, de institucionalidad. Entonces, lo convierte en parte de los derechos sociales de los colombianos. Luego de esto, en el Acto Legislativo 2 del 2000, consideró al sector como parte del gasto público social. Entonces, hay cierto dinero destinado, ¿cierto?, al deporte para que se gaste, ¿cierto?, a nivel social como función del desarrollo integral del individuo. ¿Sí? Por eso, digamos que hay muchas de las falencias a nivel de otorgar programas que estén, ¿cierto?, fácilmente incluidos, ¿sí?, para este desarrollo a nivel individual. ¿Sí? En muchas organizaciones, empresas a las que vamos a asistir, pues obviamente digamos que esto está como un tanto anulado, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que la funcionalidad del deporte es a nivel integral, el mejoramiento de la calidad de vida, ¿cierto?, de la salud. Y obviamente, pues, algo esencial que obviamente es crucial y es en el sistema educativo, que todos, digamos que de una u otra forma, tuvimos esa formación. Entonces, el deporte colombiano debería retomar un nuevo rumbo desde las múltiples intervenciones que le definió la ley, como son el deporte formativo, ¿cierto?, el deporte social comunitario y el deporte de rendimiento. Entonces, miren que ustedes van a encontrar a lo largo de su profesión diferentes líneas de intervención en las que posiblemente se vayan a desempeñar como profesionales, las cuales se ven reflejadas en diferentes aspectos. Entonces, aquí pues obviamente, pues no les voy a leer todo este compendio, ¿cierto? Sin embargo, lo más importante es que ustedes identifiquen la ley 181, ¿cierto?, de 1995, que es designada como la ley del deporte. ¿Listo? Y desde allí, entonces, la organización del Sistema Nacional del Deporte. ¿Sí? Entonces, en esta sociedad moderna, tanto a nivel nacional como internacional, el deporte adquiere una trascendencia de lo que ha llevado a que todos los estados lo erijan, no solo como derecho de los ciudadanos, sino que además se ha elevado a la categoría de derecho constitucional. Entonces, Colombia, pues obviamente no ha sido ajena a esa realidad, ¿cierto? Y es consciente de que se necesita a nivel de visión del Estado. Entonces, se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. ¿Cierto? Es el Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas, ¿cierto? Entonces, todos somos, obviamente, participantes, ¿cierto?, específicamente de estas instrucciones que nos da el gobierno, que nos da el Estado. Sin embargo, pues también son puntos de reflexión. Entonces, ¿para qué de una u otra forma también se crea la ley 181 de 1995, la ley del deporte? Para que también
logremos combatir, ¿cierto?, una serie de aspectos que nos atacan diariamente. Por ejemplo, el significado paliativo de problemas sociales de drogadicción, de alcoholismo, de violencia, de angustias, depresiones y estrés, ¿cierto? La inadecuada utilización del tiempo libre, que obviamente pues incluyera en su agenda política social estos aspectos. Entonces miren que también es un arma, una serie de estrategias, ¿cierto? Un arsenal para poder generar también unos planes con respecto a, pues obviamente a estos temas relevantes que son a nivel social, ¿no? Y bastante representativos. Entonces, el Sistema Nacional del Deporte también se crea con el fin de que se fomente el deporte, la recreación y obviamente el aprovechamiento del tiempo libre, así como la educación física. Y entonces se crean unos organismos articulados entre sí para poder permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, ¿cierto? Y a todos estos contextos tanto oficiales como no oficiales, ¿no? Entonces, obviamente, pues la idea es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos como la iniciación, ¿cierto? La formación, el fomento y la práctica del deporte. Pues sumado a esto, pues la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, este sistema nacional, pues no es más que una aglutinación de los diferentes organismos públicos, privados y mixtos, que ya les presenté en la tabla anterior, y que desarrollan la participación en procesos de iniciación, ¿cierto?, del componente de formación, del fomento y la práctica del deporte, ¿sí? Además del contexto recreativo y del aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, acá nos hablan un poco de la instauración, ¿cierto? Obviamente cómo estamos organizados, sin embargo, pues esto cambió durante los años anteriores, ¿cierto? En los cuales ya no tenemos como el deber de asistir, ¿sí? A Coldeporte, sino a un Ministerio del Deporte. Ya no hacemos parte del Ministerio de Cultura como en muchísimos años anteriores, sino que ya tenemos entonces una estructuración, pues nueva estructuración. Entonces aquí podemos hacer caso omiso pues a este Ministerio de Cultura, ¿cierto? Y obviamente a Coldeportes. Sin embargo, llamaríamos ahora a nuestro ministerio, ¿cierto? Mindeportes. ¿Quién tendría estas funciones específicamente? El máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte, ¿cierto? Obviamente, en los cuales pues se les hace, ¿cierto?, una organización específicamente como esos entes deportivos a nivel departamental, ¿cierto? Y a nivel municipal o distrital. Y obviamente todo aquel componente financiero, de administración, de mantenimiento y de adecuación de los escenarios deportivos. Pero existen otros organismos de orden privado, ¿cierto? Que ya lo vimos. El Comité Colombiano, que tiene como función coordinar el deporte asociado a nivel nacional e internacional en lo ateniente al deporte competitivo y de alto rendimiento, así como la formación del recurso humano del sector. También tenemos el Comité Paralímpico Colombiano. Acá está mal listo. Que es el que coordina el deporte asociado de las personas con limitaciones físicas, mentales, sensoriales, ¿cierto? En el ámbito nacional e internacional. Y tenemos todo el componente de las federaciones deportivas nacionales, las ligas deportivas, las asociaciones deportivas departamentales, ¿cierto? Los clubes deportivos, los clubes promotores y los clubes profesionales, ¿sí? Entonces, miren que se amplía un tanto más el abanico de posibilidades de poder, de una u otra forma, extendernos a nivel nacional en el deporte. Pero no solo eso, hay deporte formativo, ¿cierto? Que su finalidad es la de contribuir al desarrollo integral del hombre, ¿cierto? Esto lo vamos a encontrar en el sector educativo, formal y no formal, en programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. Pero también tenemos el deporte social comunitario,
que es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico, ¿cierto? A nivel distrital, pues conocemos algunos programas que están pues basados dentro de la semana y los fines de semana. Hablamos del deporte universitario, que ustedes ya me alegra que hagan parte de este tipo de programas, ¿cierto? Y que obviamente es complemento a la educación superior. El deporte competitivo, ¿cierto? Lo comprenden los eventos y torneos que permiten lograr un nivel técnico calificado y que obviamente pues está dado y hace parte de esas justas, ¿cierto? A nivel de deporte asociado, como los clubes, las ligas y las federaciones, ¿no? Y obviamente todos los compromisos deportivos que hay entre ellas. El deporte de alto rendimiento, que comprende la práctica deportiva con procesos integrales orientados al perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, obviamente bajo unos componentes tecnológicos y científicos. Tenemos el deporte aficionado, ¿cierto? Que muchos de nosotros pues hacemos parte de este, y es el que se realiza sin contraprestación económica para los jugadores. Tenemos el deporte profesional, que admite la remuneración de sus competidores, ¿no? Se pagan específicamente porque es una profesión. Y tenemos la recreación, que es la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento en forma dinámica, ¿sí? Y por otro lado, el aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? Que es ese uso constructivo que cada ser humano tiene, ¿sí? O dedica de su tiempo de manera individual o colectiva, con fines de descanso, diversión, socialización, creatividad y desarrollo personal, entre otros. Entonces, eso es un poquito de lo que ustedes van a ver más adelante en algunos aspectos de asignaturas, ¿cierto? Que están correlacionadas con historia de la cultura física del deporte, como sociología del deporte, administración deportiva y pues obviamente todo el componente jurídico, ¿cierto? Y social que compromete al deporte. Listo, chicos, esto era lo que les quería compartir esta semana. La idea es que nos veamos el siguiente lunes. Para esta semana la idea es que ustedes tengan un desarrollo y un avance en la revisión, ¿cierto? De su artículo. Entonces, pues, feliz semana. Nos vemos el siguiente lunes.